Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y otra vez estar con nosotros este inicio de semana lunes en La Voz de Residente en Otorrinolaringología. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien realiza una presentación o como a mí me gusta verlo realmente en una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes, una de ellas es por Zoom y otra de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si usted tiene alguna duda, algún comentario o si solamente quiere felicitar, porque a mí me encanta que feliciten, pueden hacerlo en la parte del chat en caso de que usted nos esté viendo vía Zoom o si nos está viendo vía Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se lo leeré al doctor. Si solamente quieren poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. Concluimos con un consejo del doctor que nos está acompañando esta noche. También me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiera aprender. Los lunes estamos con otorrinolaringología por este lado, así que ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente venimos a escuchar esta noche. Egresado de la Universidad La Salle, R4 en el Hospital General Ignacio Zaragoza Iste, el doctor Luis Carlos Sánchez Paz. Buenas noches, doctor Luis Carlos. Muchas gracias por acompañarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, a todos. Y bueno, gracias por la presentación. Estoy actualmente cursando el cuarto año de la especialidad en el ISSSTE de Zaragoza. Y el día de hoy pues vamos a revisar un tema de interés, yo creo, para todos, tanto médicos generales como de cualquier otra especialidad, que es la parálisis facial periférica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Adelante, doctor. Lo dejamos con el mejor público que son los residentes de otorrinolaringología. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, empezamos comentando que el nervio facial, el séptimo par craneal, es un nervio dentro de los pares craneales, uno de los más importantes, sobre todo obligatorio para todo otorrinolaringólogo dominarlo, dominar toda su anatomía, toda su función, porque guarda un lugar muy importante, ya sea sobre todo por tanto su complejidad como todas las funciones. Como vamos a ver más adelante, tiene prácticamente todas las modalidades de inervación, este nervio. Es el nervio de la emoción, es importantísimo para la comunicación no hablada ni escrita, y pues por eso es importante saber su función. Su afectación pues nos causa problemas funcionales, psicológicos, emocionales que pueden complicar la calidad de vida. Y tenemos que la parálisis facial periférica es una enfermedad que tiene una incidencia anual de 23 de cada 100,000 habitantes. Entonces no es una enfermedad que sea poco frecuente y por eso mismo es importante saber reconocerla, diagnosticarla y tratarla. ¿De acuerdo? Siempre cuando le doy esta clase a mis R's menos, le expongo esta imagen. Es un bebé a manera de mnemotecnia para saber identificar pues, las funciones del facial. El facial es podemos decir en esta mnemotecnia que es un bebé que llora, babea y pues hace gestos, ¿no? Hace puchero. Todas estas funciones, funciones del facial. Como vemos, pues, y les adelanté, el nervio facial tiene las 4 modalidades de función. Tiene la modalidad sensitiva especial para el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, sensitiva general para inerva la sensibilidad del área de Ramsay-Hunt en el pabellón auricular, tiene motor general para los músculos de expresión facial y tiene la modalidad parasimpática o motor visceral, sobre todo para las glándulas lagrimales y salivales, submandibular y sublingual. El hecho de que este nervio tenga todas estas funciones, pues de ahí su complejidad. Tiene, como vamos a ver, varios, no solo un origen, tiene varios orígenes, principalmente 5 núcleos de origen real que se encuentran entre puente y bulbo, ¿de acuerdo? El nervio, el que vamos a llamar la raíz principal es el nervio facial propiamente dicho, va a ser la raíz motora, ¿ok? Aquí tenemos una esquematización, yo diría bastante simple, de todo el nervio facial. Como ven, pues tenemos demasiadas salidas, demasiadas ramas, y si bien la finalidad de esta clase no es revisar toda la anatomía del nervio facial, porque para esto nos llevaríamos 2, 3, quizá muchísimas más horas, lo que sí es importante revisar es ciertos puntos de la neuroanatomía muy importantes, sobre todo para entender la clínica de la parálisis, ¿de acuerdo? Primero, como les había comentado, el núcleo principal, que sería el núcleo motor,
pues se encuentra a nivel pontíneo en el núcleo motor del facial. Este núcleo está al lado del nervio, bueno, del núcleo del sexto par craneal y lo va a rodear en su salida, haciendo la rodilla interna del facial. Otra cosa muy importante que tenemos que notar es que en el núcleo motor del facial, los somas de las neuronas se van a dividir en dos grupos. El grupo de más ventral, que va a dar inervación al tercio superior del rostro, mientras que el núcleo más dorsal va a dar la inervación a los dos tercios inferiores del rostro. Punto súper clave para entender la parálisis. ¿De acuerdo? Una vez en su recorrido, ya que entra por la porción petrosa del temporal, por el conducto auditivo interno, y alcanzamos ya su porción petrosa, nos va a dar ramas, sobre todo las ramas para las glándulas salivales, glándulas lagrimales, a través de su unión con el nervio petroso superficial mayor y el nervio vidiano, convirtiéndose en el nervio vidiano, ¿de acuerdo? En oído medio también tenemos, una vez que dio su segunda rodilla, pues tenemos el músculo de estribo, el nervio cuerda del tímpano, que nos da la inervación pues, del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. ¿De acuerdo? Ya que abandonamos oído medio, el nervio va a salir por el agujero estilomastoideo, y aquí es donde van a dar lo que llamamos el pez anserino, que es su bifurcación hacia las ramas motoras. Esto lo va a hacer dentro de la parótida. Recordamos que una vez que sale del cráneo y ya está a nivel de la parótida, lo va a atravesar, pero no la va a inervar, ¿de acuerdo? Solamente va a dar esta pez anserino, que vamos a tener las 5 ramas principales del nervio facial para la motilidad de la cara. Aquí tenemos esta imagen del homúnculo de Penfield. Recordamos que pues en nivel de las cortezas motoras, tanto primaria, motora y sensitiva, hay una representación de todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, en la corteza motora primaria, el área 4 de Brodmann, hay una representación muy importante de toda la cara. Como podemos ver, está cerca de la quinta circunvolución, y esta representación somatográfica es muy importante porque todo lo que está representando la cara está en ambas cortezas motoras primarias. En esta corteza motora primaria va a estar la primera motoneurona, ¿de acuerdo? Motora. Entonces, aquí lo importante entender es que hacia el núcleo motor del facial, de la corteza motora primaria, ¿se acuerdan que se dividió en un grupo ventral y uno dorsal? El ventral inervaba el tercio superior, mientras que el dorsal iba a ir directo a inervar los dos tercios inferiores. Bueno, un punto clave para entender y hacer diagnóstico diferencial de parálisis central contra periférica es que las cortezas motoras primarias al grupo ventral, tanto la derecha como la izquierda, van a enviar a ambos lados a la segunda neurona motora, o sea, a la neurona del núcleo motor del facial, de tal manera que va a tener una doble inervación superior, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, el grupo ventral, o sea, el tercio superior de la cara. Mientras que el tercio inferior y los dos tercios inferiores de la cara, o sea, el grupo dorsal de este núcleo motor, van a tener inervación solamente de la corteza motoria contralateral, como el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante a comentar para la clínica sobre todo, y también aplicado a ciertos procedimientos quirúrgicos, que es lo que nosotros más vemos y que tenemos que tener en cuenta, son el pez anserino, o sea, la división de sus ramas del nervio facial extracraneales, ya que salieron del agujero estilomastoideo. Tenemos que nos va a dar 5 ramas, sus 5 ramas principales, que es la rama temporofacial, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular o marginal y la rama cervical, ¿de acuerdo? Estas 5 ramas van a dar inervación a los músculos de la expresión facial. Bueno, ¿cómo se va a manifestar el cuadro clínico de una parálisis periférica? Vamos a tener disminución o ausencia completa de los movimientos de los músculos de la cara. Esto va a estar graduado de acuerdo a la evolución o de acuerdo al grado de severidad. Tenemos que, si bien la parálisis de Bell es más frecuente unilateral, dentro de las parálisis faciales periféricas, también la causa más frecuente de parálisis bilateral también es la parálisis de Bell. Aún así, cuando hay una parálisis bilateral, muy importante, pues siempre diagnosticar algo sistémico, ¿de acuerdo? Tenemos también en la exploración que en reposo el surco nasogeniano del lado afectado se va a borrar y
la boca se va a desviar o jalar más bien hacia el lado sano. Esto es porque la acción de los músculos del lado no afectado va a estar presente, por lo cual va a ganar ese lado y va a jalar los músculos y la comisura labial a ese lado. Tenemos también la presencia de disgeusia, gerostomía, gerostalmos, porque recuerden que el facial inerva las glándulas lagrimales y submandibular. Y por último vamos a tener la dificultad para la oclusión ocular y lagostalmos por la falta de secreción lagrimal. Vamos a tener también, muy característico en la parálisis facial, el fenómeno de Bell. ¿Qué es el fenómeno de Bell? Es un reflejo palpebroculígero. Esto es un reflejo de protección, ¿de acuerdo? Este reflejo se presenta como el ojo del paciente. Al querer hacer el cierre o la oclusión palpebral, el ojo va a ir hacia atrás rápidamente. Esto se presenta, sobre todo, de hecho, no es patognomónico de esta enfermedad, se presenta en el 75% de la población sana, y se presenta cuando queremos cerrar sobre todo el ojo demasiado rápido, o sea, es un reflejo de protección para que la córnea no se lastime, ¿de acuerdo? Aquí, ¿por qué es famoso dentro de la exploración de la parálisis facial? ¿Por qué siempre se comenta? Pues porque es más evidente, va a ser más evidente por la misma afección del orbicular, al momento de que está imposibilitada su acción, pues vamos a ver más fácil este fenómeno, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante que se lleven es que no es algo patognomónico, simplemente es algo que está siempre presente, bueno, casi siempre presente, pero está facilitado por esta enfermedad. Hablando ya de la etiología, la causa más frecuente, como ya les había adelantado, es de la parálisis de Bell o idiopática. Esto es que no hay una causa específica que encontremos, tanto unilateral como bilateral, 20 de cada, o 30 casos de cada 100,000 habitantes. Ocupa el 75% de las parálisis faciales periféricas. Generalmente, si podemos buscar otras causas, encontramos o asociarlo a la parálisis de Bell a alguna causa específica, se hace una corroboración. A veces coexiste con alguna etiología viral, que el paciente tenga pródromos previo a la aparición, o virus herpes simple tipo 1, tipo 2 o zóster, ¿de acuerdo? También la causa isquémica periférica es muy importante, que no hay que descartar. Otras patologías, bueno, causas que nos pueden provocar esto, como ya revisamos, virales, varios virus, bacterianas, enfermedad de Lyme, encefalitis, meningitis, tuberculosis, la gran simuladora de todas, cualquier causa iatrogénica posquirúrgica, sobre todo, muchas veces cualquier procedimiento que afecte o que esté sobre territorio de las ramas del pez anserino, como puede ser desde bichectomías, abordajes parotídeos, sobre todo, abordajes de oído, abordajes también a veces de cirugía maxilofacial que lesionen estas ramas motoras. Las fracturas del hueso temporal también muy asociadas, sobre todo recordamos la longitudinal, 20-30% de posibilidad de que causen una parálisis facial, mientras que las transversas un 50%. El trauma obstétrico, heridas faciales, síndrome de Moebius, que es un mal desarrollo de estructuras pontíneas, se acompaña de deficiencia también del sexto par craneal. Tumores, sobre todo tumores o causa neoplásica, sobre todo todas las neoplasias del ángulo pontocerebeloso, recordando que el neurinoma del acústico es el principal. Sin embargo, cualquier otro tumor de este ángulo nos va siempre a causar lesión en el nervio facial. Y pues también tenemos las causas sistémicas, el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, sobre todo considerando las autoinmunes. En el interrogatorio de estos pacientes siempre es importante preguntar el modo de instauración, si fue brusco, si ha sido progresivo, sobre todo también pensando en el contexto de un traumatismo. Si la parálisis facial es inmediata y es total, pues evidentemente está indicada la descompresión inmediata, mientras que si ha sido progresivo o ha tenido recuperación, también es importante considerarlo para la decisión de abordar quirúrgicamente. También la presencia de si es el primer episodio, si ha tenido episodios previos en el mismo lado o en los dos lados, pensar en algo autoinmune, sobre todo pacientes jóvenes. Si tuvo, sobre todo esto que les comento, de que ha tenido pródromos, si tuvo algún cuadro viral, algún cuadro gripal, algún cuadro de diarrea semanas antes, también lo podemos asociar a una causa viral.
Antecedentes oncológicos, enfermedades vasculares, cardiopatías, sobre todo para esta causa isquémica. Y también, sobre todo, importante, preguntar los síntomas acompañantes. Si tiene vértigo, hipoacusia inicia con tinnitus, siempre buscar en el ángulo pontocerebeloso o algo. Si hay dolor también asociado. Y bueno, ¿cómo diferenciamos si es central o si es periférica la parálisis? Pues prácticamente es una de las principales urgencias cuando tenemos una parálisis facial es ver precisamente que no sea una parálisis bueno, de origen central, porque aquí estaríamos pues ante la posibilidad de algún EBC que necesita atención y manejo urgente. Esto lo vamos a hacer demasiado fácil basándonos en lo que expliqué previamente sobre los grupos de neuronas inervados. Como recordamos, pues el tercio superior tiene doble inervación de ambas cortezas. Entonces, como si tenemos afectación o un EBC de un solo lado, de una sola corteza, está la corteza del otro lado para compensar y el tercio superior no se va a ver afectado en una parálisis central. De tal manera que la acción de los músculos frontales y orbiculares se va a respetar. Mientras que en una periférica, como es a nivel del núcleo motor, y sobre todo se va a ver, bueno, no vamos a tener esta doble inervación y este tercio superior sí, sí se va a ver comprometido porque no llega la inervación de ambos hemisferios. ¿De acuerdo? También importante, sobre todo en la anamnesis de los pacientes, ver que no tengan ningún dato neurológico, porque obviamente si tienen algún dato neurológico, aquí tenemos, es una imagen del test de Cincinnati, si tiene afectación de otras extremidades, si tiene alteraciones en la memoria, el lenguaje, pues evidentemente estamos ante la posibilidad de un evento vascular cerebral que necesita atención urgente. También, aparte de los datos neurológicos, si tiene datos de focalización, evidentemente también cuando llega un paciente de primera vez, estamos obligados, cuando hay un par craneal afectado, tenemos que hacer una evaluación completa de todos los pares craneales para ver si no hay algún síndrome que podamos involucrar. Y de nuevo, siempre pensar en la posibilidad de un evento vascular cerebral y que necesite atención urgente. En un paciente que ya tiene una parálisis crónica, sobre todo que tenemos que hacer más estudios, indagar más a fondo, son aquellos pacientes que a partir de la tercera semana no tienen mejoría o presentan una mejoría inicial y después tienen un empeoramiento o parálisis recurrente del mismo lado. Siempre tenemos que hacer una investigación más a fondo para descartar las otras causas que ya comentamos. Dentro de la evaluación tenemos la escala que siempre se usa, es la escala de Haus-Brackmann, una escala que creo que es demasiado fácil de memorizar y de valorar. Valoramos pues a las 5 ramas del nervio facial. Aquí siempre de consejo les doy que para valorarlo muy fácilmente podemos ver el ojo. Un grado 1 es una función totalmente normal. Un grado 2, el ojo, el cierre va a ser completo, pero con mínimo esfuerzo. Un grado 3, el cierre va a ser completo, pero ya con mucho esfuerzo. E incluso podemos ver el fenómeno de Bell. A partir del grado 4 ya no va a haber cierre completo del ojo. En el grado 5 ya vamos a tener, aparte de que no tenemos el cierre completo, vamos a ver bastante afectación de las otras ramas del nervio facial, mientras que en el grado 6 es parálisis total de la cara y pues evidentemente también el pronóstico es muy malo. ¿De acuerdo? Existen otras escalas para valorar. Tenemos la escala de Portman o estas escalas que nos valoran sobre todo enfocadas a la rehabilitación y a la presencia o ausencia de cincinesias, igual valorando los movimientos básicos de la cara de las 5 ramas, ¿de acuerdo? Para que también sepamos que hay otras escalas aparte del Haus-Brackmann. Muy importante también hacer una exploración física completa, sobre todo en estos pacientes que, como ya comentamos, una causa es el síndrome de Ramsay-Hunt. Es una causa por una reactivación del virus herpes zóster en el ganglio geniculado que se extiende pues a todo donde inerva este ganglio geniculado y se va a manifestar con estas vesículas aquí en el área de Ramsay-Hunt. Lo importante aquí también de descartar es que si tiene afectación o un síndrome de Ramsay-Hunt, va a tener afectación y extensión a otros pares craneales, sobre todo al quinto, al octavo, noveno, al décimo. En el ojo, por ejemplo, es importante que también sea valorado por oftalmología porque puede hacer úlceras corneales dendríticas y pues se puede complicar el paciente.
Otra cosa importante de comentar en estos casos es que no se confíen de que nada más si existen las vesículas es Ramsay-Hunt. 30% de los pacientes con Ramsay-Hunt no van a presentar vesículas. Y aquí, ¿cómo le hacemos para pensar o sospechar un Ramsay-Hunt sin vesículas? Pues sobre todo el paciente va a tener demasiado dolor. ¿De acuerdo? Acuérdense que el herpes zóster se manifiesta con dolor, un dolor neuropático, y pues aquí la exploración física no vamos a ver las vesículas, pero el paciente va a tener mucho dolor aparte de la parálisis facial. Entonces hay que creerle al paciente de que a pesar de que la toscopía se vea normal, de que tiene mucho dolor y pensar en este síndrome. Y bueno, ya por último, el tratamiento. Vamos a hablar de todo el tratamiento que ya hay evidencia de qué sirve, que son más como recomendaciones, comenzando con los corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos, independientemente de, bueno, cuando es una parálisis de Bell, independientemente de la causa viral, son la piedra angular del tratamiento, porque van a limitar y van a disminuir el edema del nervio. Se usan dosis de prednisona, 50 miligramos 10 días, o prednisolona 60 días, 60 miligramos durante 5 días. Estos esquemas se pueden extender ya de acuerdo a la evolución del paciente. Lo importante es saber que si vamos a dejar un corticoide a estas dosis más de 10 días, el eje hipotálamo hipofisiario adrenal se va a suprimir. Entonces, a la hora de reducirlo, no podemos quitarlo de manera súbita o vamos a causar una crisis de Addison. Entonces, ya su reducción tiene que ser escalonada para poder retirarlo. ¿De acuerdo? Los corticoides sistémicos también está demostrado que tienen una efectividad mayor dentro de las primeras 72 horas. Aún así, si el paciente llega de inicio de la parálisis. Aún así, si el paciente llega a los 7, 10 días, todavía puede que tenga un impacto en la evolución y en el pronóstico de la enfermedad, pero ya posterior a los 10 días, ya el beneficio ya es muy dudoso. Aún así, yo les recomendaría que todavía se inicien para ver qué tanta respuesta tiene, pues con un esquema corto. En pediátricos usamos dosis de 1 miligramo por kilogramo día. El segundo es antivirales, sobre todo pensando en esta etiología frecuente del virus herpes simple tipo 1, 2 y la varicela zoster. Usamos aciclovir a dosis de 200 miligramos por kilogramo toma, o 800, en total serían 2 gramos día, o 800 miligramos cada 4 horas, 5 o 7 días. Igual que la prednisona, su uso tiene que ser durante las primeras 72 horas de instauración. Después de este periodo ya prácticamente no tienen impacto en el pronóstico. Y siempre que tengamos un Ramsay-Hunt, siempre se tienen que iniciar. Algo que a veces se nos olvida es también la protección ocular, como siempre comentamos, pues, como ya comentamos, por toda la función de la glándula lagrimal en el ojo, que se ve afectada, entonces tenemos que compensar esta función, ¿de acuerdo? Usamos cipromelosa 0.5, una gota en el ojo afectado cada hora durante el día. En la noche se pueden poner ungüentos y oclusión ocular gentil. Siempre tratando de prevenir que hagan una úlcera corneal. Tenemos vasodilatadores periféricos, la pentoxifilina, sinaricina, por esto de la causa isquémica, pero realmente dejarlo de rutina o como base en todos los pacientes es muy controvertido. O sea, hay estudios que demuestran que no hay impacto, hay algunos otros que sí. Entonces, yo creo que si no se sospecha una causa isquémica, no son tan necesarios y podemos obviarlos. Ahora, pacientes con embarazo, pues sí, realmente el pronóstico es peor, sobre todo por los medicamentos, pues sí afectan la evolución del embarazo. Generalmente, pues lo mejor y lo ideal es que sea durante el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque durante el tercer trimestre sí podemos usar metilprednisolona o prednisolona, no prednisona, prednisolona, ¿de acuerdo? ¿Por qué prednisolona y no prednisona? Porque la prednisolona tiene un menor cruce placentario. Pero pues en este trimestre sí son seguros para el feto y no hay tanta afectación. Lo que sí ya va a ser más riesgo-beneficios van a ser los antivirales. Estos sí van a ser clase B o C, por lo tanto, eso sí ya es más controvertido. Estudios de imagen. ¿Cuándo vamos a pedir y qué vamos a pedir? Principalmente cuando tenemos la sospecha de que tenga una parálisis recurrente, bilateral, sospechamos en alguna situación neoplásica, sobre todo de ángulo pontocerebeloso,
y esto es que lo asociemos a vértigo, pues vamos a usar siempre una resonancia magnética contrastada con gadolínio de ángulo punto cerebeloso, recordando que el neurinoma del acústico es el tumor más frecuente de este sitio. Y se van a manifestar con una hipoacusia súbita o hipoacusia progresiva y ya en grados más avanzados una parálisis facial. En casos de traumatismo sobre la región temporal, pues vamos a siempre pedir primero una tomografía simple para ver el tipo de fractura y ver el recorrido del facial y observar si hay daño o no o compromiso de esta. Aquí tenemos una imagen, es una resonancia magnética en un corte axial en T1, donde observamos una hiperintensidad a tejido blando a nivel de ángulo pontocerebeloso izquierdo, derecho, perdón, dependiente pues sí del nervio facial, el par craneal octavo, que pues prácticamente desplaza todo esto y ya está comprimiendo el nervio facial. Esta es una imagen de un neurinoma del acústico. Aquí podemos observar el dato característico o el signo característico del hongo, de que el CAI no se desplaza, pero todo alrededor sí, formando una imagen como de un hongo que sale del CAI. ¿De acuerdo? Y bueno, importante también comprender un poco la microanatomía de los nervios para comprender las pruebas de electrofisiología y el pronóstico de los pacientes. Tenemos que todos los axones de las neuronas de los núcleos del facial se van a agrupar en varios fascículos y después van a estar rodeados de mielina, de tal manera que vamos a tener el endoneuro, epineuro y perineuro. Bueno, dependiendo de qué capas se lesionen o se lastimen, va a ser, según la clasificación de Sedon, el tipo de lesión que vamos a tener. Si solo es el endoneuro o una lesión leve, pues vamos a tener una neuropraxia, axonobnesis cuando ya está el perineuro, neuropnesis cuando las tres capas están lesionadas o es una sección completa del nervio. Entonces, de acuerdo a estos grados, va a ser el pronóstico. ¿Por qué es importante también saber esto? Porque si tenemos una neuropnesis, o una sección completa del nervio, vamos a tener degeneración de todo lo distal a este nervio, ¿sale? Y pues el pronóstico pues va a ser pobre. Si tenemos, por el contrario, una neuropraxia pura, o sea, una lesión apenas de la mielina más superficial, que es lo que generalmente pasa en la parálisis de Bell, pues la recuperación va a ser demasiado buena. Se habla como en 3 a 5 semanas y el pronóstico es muy bueno. Muy bien. Y bueno, creo que es todo por el momento. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Excelente presentación y realmente bastante rápido. Entonces, me gustaría recordarles que si alguien tiene alguna duda o algún comentario, si usted nos está viendo por Zoom, haga su pregunta en la parte del chat. Si nos está viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. Comentario de no tiene nombre la persona, de un usuario, doctor. Está en la parte del chat. No sé si la alcanza a ver. Creo que sí. Es porque si lo más importante es disminuir la inflamación del nervio facial, se siguen indicando antineuríticos y antivirales sin usar corticosteroides. Bueno, yo creo que en estos casos tiene que ver, como comentamos, bueno, no sé si respondió tu pregunta, pero con el tiempo en en el que el paciente llegue, de que se instauró la parálisis facial. Si el paciente ya llega después de estos 7 días, 10 días, ya llega, digamos, es la primera vez que lo ves y llega al mes, pues ya prácticamente los corticoides ya no van a servir porque ya el daño neuronal ya va a estar hecho. Y aquí pues sí vamos a tener las secuelas de dolor neurítico y pues sí tenemos que usar algo para compensar este dolor, pero el pronóstico pues ya no va a ser el mismo. Doctor, otra pregunta del doctor Gustavo Herrera dice, ¿qué tipo de rehabilitación recomienda? Bueno, hay varios tipos de rehabilitación, están con electrodos, con agujas, incluso hay literatura que habla de la acupuntura y si todas esas tienen suficiente evidencia para apoyarla, sí se recomienda. Lo importante de esto es que hay que iniciarla hasta el mes de que si se dio correctamente el tratamiento, hasta el mes de instauración de la parálisis para evitar fenómenos de sincinesias. ¿Qué es esto? Que hay malas conexiones del nervio que pues después nos pueden dar secuelas de dolor. Bien, doctor, muchas gracias. Mientras si alguien más hace alguna pregunta, porque veo puras felicitaciones y comentarios de saludos, ¿sería tan amable de regalarme su consejo para sus compañeros de residencia?
Sí, pues esta enfermedad es una enfermedad que es prácticamente una urgencia. Desde el R1 se tiene que empezar a ver, a tratar, a saber tratar, porque lo importante de esto es que tiene un pronóstico bueno cuando es una parálisis idiopática de Bell. Tiene un pronóstico bastante bueno siempre y cuando iniciamos el tratamiento a tiempo. Entonces, saber identificar sobre todo cuándo es periférico, cuándo es central y también saber identificar o sospechar si puede el paciente tener alguna lesión neoplásica. Doctor, una pregunta rápida del doctor Abraham dice, ¿si recomienda fisioterapia para trabajar en conjunto en beneficio del paciente? Me imagino que dice. Sí, sí, sobre todo en estos pacientes que quizá tuvieron una buena evolución, pero el resultado no fue completo, les ayuda mucho a estos pacientes llevar esta fisioterapia, porque la musculatura de la expresión facial, sobre todo, sí llega a hacer compensación después. Muy bien, doctor Luis Carlos, pues muchas gracias. Les recordamos que si se perdieron un poquito de la plática, ahorita ya vi otra pregunta, enseguida se la hago, de la plática del doctor Luis Carlos, la pueden volver a encontrar en YouTube, en la página de Medical Legal Center, si no la alcanzaron a ver todo en vivo y la quieren volver a revivir. Generalmente las pláticas están al día siguiente, así que la pueden encontrar el día de mañana. Les recuerdo, es Medical Legal Center en YouTube y ahí van a encontrar todas las pláticas que tengan que ver con la voz del residente y todos los demás programas que tenemos para ustedes. Doctor, pregunta Miguel, ¿qué tan recurrente o recauda sería una parálisis de Bell y complicación? Bueno, si bien es cierto que existe la posibilidad de que haya una recurrencia de una parálisis de Bell, pero no es tan frecuente. Entonces, siempre a aquellos pacientes que vuelvan a tener una parálisis del mismo lado, siempre estamos obligados a descartar alguna situación neoplásica. Cuando es bilateral, hay que sospechar siempre algo sistémico autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces, en esos pacientes que ya es la segunda vez y no fue por un Ramsay Hunt, hay que hacerle algún estudio tomográfico o sospechar alguna en el trayecto pues, del ángulo pontocerebeloso, alguna lesión, sobre todo si se acompaña de vértigo o de hipoacusia. Estamos obligados a descartar eso. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, excelente ponencia. En pediatría, ¿cuál es el porcentaje de recuperación con el uso de esteroides y cuál ha sido la incidencia como complicación de infección por COVID-19? Bueno, sí se habla de que aún así usando las mismas dosis para pacientes pediátricos es prácticamente igual que en pacientes adultos el pronóstico, o sea, es muy bueno. Ahora, la situación con el COVID y lo que sí hemos visto, sobre todo también en nuestro centro hospitalario, es que sí se ha presentado mayor incidencia por esta causa isquémica. Recordemos que pues, el COVID tiene una afectación de hipoxia que en algunos pacientes desafortunadamente genera hipoxia crónica. Entonces, pues todos estos núcleos del facial, que aparte que son muchos, reciben una irrigación por vasos sanguíneos de un calibre bastante pequeño. Entonces, todos estos cambios en la hipoxia de los pacientes sí les predispone bastante a generar parálisis facial o generar también problemas auditivos. Y pues sí, el pronóstico también es algo pobre en estos pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya después tenemos puras felicitaciones de Miguel Guise, muchas gracias. Gustavo Herrera, felicidades al doctor Sánchez por su ponencia. También tenemos de Miguel, también le manda felicitaciones y agradecimiento. Vemos felicidades, excelente ponencia. Verónica manda sus felicitaciones. Carmen Gómez, excelente trabajo. Saúl Hernández comenta que el diagnóstico de parálisis parcial externa es clínico y es importante diferenciarlo de la parálisis facial interna. Es un repaso de la anatomía básica. Leticia también manda sus felicitaciones y el doctor Miguel Ángel Ulloa manda saludos de la ciudad de Carmen, Campeche, y sus felicitaciones. Entonces, pues muchas gracias, doctor Luis Carlos, por darse este ratito para estar con nosotros, porque les recuerdo que esto lo hacen los doctores de manera altruista, es tiempo que ellos deciden dedicarnos para comentarnos de sus experiencias y de sus conocimientos, pues para la comunidad, especialmente hoy de residentes de otorrinolaringología. Así que muchas gracias, doctor Luis Carlos, por darse este pequeño ratito. No, muchísimas gracias a ustedes.
Y les recuerdo, si quieren volver a revivir la plática, la van a encontrar en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Y nada más avisarles si hay un jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto estar recibiendo pláticas de manera gratuita. Solamente comuníquese con nosotros y estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Que tenga muy bonita noche. Gracias igualmente y a todo el auditorio. Hasta luego.